estaba esperando, mi querido paciente. ¿Listo para la sesión del día de hoy? Perfecto. Entonces, como siempre, toma asiento y ¿quieres algo de beber? ¿No es necesario hoy? Genial. Entonces ponte cómodo y vamos a comenzar con nuestra sesión. Yo soy Noah. Ya sé que me recuerdas de las sesiones pasadas. ¿Y tu nombre era? Sí, tienes un nombre precioso. Tengo aquí tu ficha, la estaba revisando. Hace bastante tiempo que no nos veíamos, pero parece que te está yendo bien. ¿No también? Ok, no te preocupes. Recuerda que para eso estoy yo aquí, para ti. Este es un lugar seguro y aquí podemos hablar de todo lo que te está ocurriendo, tus pensamientos, tus sentimientos. Todo lo vamos a abordar en la sesión. Así que la primera pregunta que te quiero hacer hoy es ¿cómo te sientes? Ujú. Ajá, ya veo. Principalmente es ansiedad y estrés, ¿verdad? Sí, entiendo. Problemas también. Entiendo. Ah, cuéntamelo todo, no te preocupes, estoy aquí para escucharte. Ujú. Ya veo. Ok. Bien. ¿Has estado aplicando las técnicas que te enseñé para la ansiedad y el estrés? ¿O no mucho? No te preocupes que aquí no juzgamos. Ujú. Bien, las voy a dejar por aquí por si quieres revisarlas de nuevo, pero recuerda aplicar, por ejemplo, la respiración. También puede que sirva para controlar tu ansiedad, poner, sobre todo cuando estás teniendo un ataque de ansiedad, poner algo frío en tu muñeca. Eso me ayuda mucho a mí también. Así que vamos a repasar algunas cositas. ¿Está bien? Genial. Aparte de eso, esta sesión quiero hacerte algunas preguntas. Puedes contarme, por supuesto, todo lo que se te venga a la cabeza, pero las preguntas me ayudarán a saber cómo encaminar las sesiones de ahora en adelante. ¿Te parece bien? Genial. Además, las preguntas te ayudarán mucho para conocerte más a ti mismo y de esa forma vas a poder resolver de mejor manera algunos problemitas. Por ejemplo, la ansiedad y el estrés que estás teniendo. Así que, ¿comenzamos? Bien, entonces, puede que parezca que son preguntas algo absurdas al inicio, pero prometo que todo tiene un sentido al final. Así que comencemos con la primera que tengo anotada aquí. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar? Ujú. Genial. Creo que yo invitaría, no estoy muy segura la verdad, quizás algún compositor, sí, o alguno de los miembros de BTS también puede ser. Número 2. ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué forma? Ujú. Ya veo. Perfecto. Número 3.
hacer una llamada telefónica, ¿ensayas lo que vas a decir? ¿Por qué? Ajá. Ya veo. Yo también ensayo lo que voy a decir. Puede que sea parte de la ansiedad. Ensayo lo que voy a decir para luego no trabarme cuando tengo que hablar con la persona. Sigamos. Para ti, ¿cómo sería un día perfecto? Mm. Ajá. Yo también me levantaría tarde. Sí, eso suena muy bien. Vamos a ir a... Creo que está acá. Esta. Si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre ti mismo, tu vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué le preguntarías? Sí, es una muy buena pregunta. Yo le preguntaría probablemente sobre el futuro. Por ejemplo, ¿cuáles serán los números sorteados de la lotería? No, fuera de bromas, quizás le preguntaría si en un futuro voy a estar bien. Ujú. Sí, perfecto. ¿Cuál es el mayor logro que has conseguido en tu vida? Estoy segura de que hay muchos. Tómate tu tiempo para pensar si lo necesitas. Ujú. Bien, muy bien. ¿Puedes recordar otro? Ya sabes, no importa si es grande o pequeño. Por ejemplo, déjame ver. Por ejemplo, creo que uno de mis mayores logros, en realidad uno de mis logros favoritos fue aprender inglés. Sí, pero también uno de mis mayores logros ha sido poder tener un perrito. No sé si eso se considera un logro, pero todo cuenta. Puedes decirme todo lo que se te ocurra. Perfecto. ¿Tienes logros que consideres pequeños también? Ujú. Sí, por ejemplo, puede ser haberte levantado más temprano hoy o incluso estar viniendo a estas sesiones. Perfecto. Muy bien. Ya ves, tienes muchísimos logros. El problema es que estás tan enfocado en lo malo que no te das cuenta de las cositas buenas que has logrado, las cosas buenas que haces día a día, lo amable que eres con otras personas, incluso lo amable que eres con los animalitos. Muy bien. Es muy bueno que reconozcas todos tus logros, grandes y pequeños. Así que te voy a dejar una tarea pequeñita, ¿ok? Quiero que todas las mañanas, cuando te levantes, te mires al espejo, puede ser mientras te lavas los dientecitos, te digas a ti mismo 3 logros que tuviste el día anterior. De esa forma lo vas a poder procesar durante la noche. Puede ser, no sé, el día anterior comí un desayuno saludable. El día anterior me acosté temprano. Cosas pequeñitas o grandes. Solo para que recuerdes que lo estás haciendo bien. Genial. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? Tiene que ver también con la pregunta anterior un poco.
como los logros, las cositas valiosas que nos recordamos a nosotros mismos. O quizás hace tiempo no has pensado en tus recuerdos más valiosos. Ujú. Tómate tu tiempo, no hay problema. Ajá. Sí. Es un recuerdo muy bonito. Perfecto. Entonces, repasando esto de la ansiedad y el estrés, recuerda que siempre tienes un lugar seguro en ti mismo, ¿ok? Y puedes recurrir a estos recuerdos bonitos, recuerdos alegres, lo mismo de antes, ya sean cositas pequeñas o cosas más grandes, siempre que estés teniendo un mal momento y digas, ya no puedo más, me voy a rendir, trata de recurrir a esto. Sé que es un poco difícil hacerlo en el momento y por eso necesito que practiques, ¿ok? La tarea anterior se trata de recordar 3 logros del día anterior y ahora también quiero que una vez al día evoques un buen recuerdo. Puede ser de tu infancia, puede ser nuevo, cualquier cosita que te dé felicidad. Entonces, cuando estés teniendo un mal momento, puedes recurrir a alguno de esos recuerdos más fácilmente. ¿Ok? Perfecto. ¿Quieres hablarme de otro de tus recuerdos? Ujú. Genial. Muy bien, hermoso. Vamos con otra preguntita. Ok, esta pregunta es un poco más complicada, así que si no quieres responder está bien. Si en algún momento te sientes incómodo, solo dime, no quiero seguir con las preguntas y no hay problema. ¿Cuál es tu recuerdo más doloroso? Ujú. Ok. Bien. ¿Quieres decirme por qué duele tanto? Ya veo. Bien. Ok. Si quieres hablar más de ello, adelante. Saca todas tus preocupaciones, todos los recuerdos dolorosos, lo que quieras, déjame saber. Entiendo. Ujú. Ajá. Sí, lo entiendo. Bien. Vamos con otra pregunta. ¿Qué significa la amistad para ti? Sí. ¿Puedo preguntar cuántos amigos tienes? Ujú. Claro que sí. Una mascota también puede ser un amigo. Ya tengo a mi perrito y también le cuento mis cosas. Además me apoya y me hace reír, así que es para mí un amigo. Un amigo casi como un hijo. Ujú.
Y vamos a ir con esta de acá. ¿Cómo te sientes respecto a tu relación con tu madre? Ajá. Bien, ya veo. Es entendible, no te preocupes. Ok. Bien. Bueno, las críticas, en realidad la forma de ser que tienen nuestros padres determina muchas cosas luego en nuestra adultez. Durante la infancia es muy difícil que si nuestros padres no tuvieron el mayor cuidado con nosotros, bueno, nosotros saliéramos sin ningún trauma, sin ningún problemita más adelante. Pero todo eso se puede trabajar, ¿ok? Todos tenemos algún problema de infancia, así que lo vamos a trabajar, no te preocupes. Bien. Vamos a ir entonces, hermoso, con la última preguntita de esta noche. ¿Está bien? Y esta pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? Ajá. Uh-huh. Sí, es difícil mostrar nuestros sentimientos a otros, ¿verdad? Ok. De todas formas, yo siempre recomiendo que por más cerrado que esté uno a la gente, lo intentes. A veces uno piensa que nadie nos va a escuchar por experiencias anteriores, por cosas del pasado, pero muchas veces si uno se acerca a los demás, pide ayuda, la gente está dispuesta a ayudar y a escucharte. Es cosa de extender la mano para que alguien más la tome. Y de todas formas, si sientes que no hay nadie a quien le puedas pedir ayuda, siempre voy a estar yo aquí para ti, para escuchar tus problemas, ¿ok? Y además, siempre te vas a tener a ti mismo. Nunca olvides eso, ¿ok? Al final, tú eres tu mayor compañía. En ti deberías confiar, deberías cuidarte, deberías ser tú mismo, tu prioridad. Si hay algo, por ejemplo, que te está molestando, prioriza tu salud mental, priorízate a ti mismo, ¿ok? Ok. Y finalizamos entonces con la sección de preguntitas. No sé si te llamó la atención algo. Sí, bueno, estaba dirigiendo las preguntitas para saber qué tal está tu ansiedad y tu estrés respecto a algunos temas. Pero recuerda que si estás teniendo muchos problemas para dormir, muchos problemas de estrés, muchos problemas de ansiedad, puedes repasar las técnicas de respiración que están acá. O también hacer esto que te decía con el cambio de temperatura, sobre todo en ataques de ansiedad. Y además te voy a recomendar que para los problemas de estrés, justo ahora de principio de año, hagas una lista pero muy detallada de todas las cositas que tienes que hacer durante el día. No suele pasar que abordamos o creemos que podemos abordar más cosas de las que son humanamente posibles. Eso hace que luego nos sintamos
como si no hubiéramos hecho mucho durante el día, cuando la verdad es que sí. Por ejemplo, entonces, en la lista podría estar primero despertar, luego levantarme, bañarme, desayunar y en cuanto a las tareas que tengas que hacer, por ejemplo, del trabajo o de los estudios, quiero que las detalles. Si tienes que leer algún documento, pon eso tal cual. Leer documento. Si por ejemplo solo una hoja de un documento, pon leer una hoja del documento. Si tienes que subrayar partes de ese documento, ponlo en un punto distinto. ¿Ok? A veces no nos damos cuenta de que una tarea es más grande e implica muchas tareas pequeñitas. Así que detalla todo, por favor. Genial. Eso te va a ayudar más que nada a la organización para que no tengas tanto estrés. Pero la recomendación es siempre tratar de dormir más temprano, tomar agua, hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. Por supuesto, si es posible, vamos a ir de a poquito, ¿ok? Y también te quiero dar un consejito para cuando tengas que estar concentrado en una actividad demasiado tiempo. Pasa que cuando estamos mucho tiempo concentrados en una actividad, nos empezamos a frustrar, nos empezamos a enojar luego. La idea es evitar eso para que el estrés no se acumule. Entonces, lo que vas a hacer es concentrarte en una actividad solamente hasta 45 minutos. Luego de eso, la idea es que hagas una pausa de 10-15 minutos y luego puedes hacer el ciclo de nuevo. En la pausa, la idea es que no mires más pantallas si es que estás trabajando con pantallas. En principio puedes hacer lo que quieras, pero mi recomendación es que te pares, salgas a dar una pequeña caminata, ese tipo de cosas, ¿ok? Algo muy positivo sería que hicieras estiramientos o yoga, incluso una meditación cortita, pero si no puedes hacerlo por ahora está bien. Perfecto. ¿Tienes alguna duda, hermoso? Bien, todo perfecto. Recuerda repasar las técnicas de respiración para controlar la ansiedad y nosotros nos vemos en una siguiente sesión. ¿Te parece? Genial. Todo va a ir bien, así que no te preocupes. Eres una persona fuerte y yo estoy aquí para ti. Nos vemos, hermoso. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.